Contame un poquito la historia de la casa. ¿Por qué es un símbolo edilicio? Bueno, en primer término, destacar la buena noticia de que se está procediendo a la restauración de esa hermosa casona. Tuve oportunidad de estar el otro día que me llamó la arquitecta Mariela Garrido, que ya es toda una garantía en materia de restauración, porque fue la que tuvo a su cargo el Teatro Español y todos sabemos cómo quedó ese teatro. Y en este caso está la restauradora Claudia Frigeiro realizando trabajos con una metodología y con un sentido técnico realmente admirable, como los espectadores pueden apreciar por las imágenes que están acompañando. Es una casona que se nace en el año 1905. Buen dato. Ese o sea que se construyó por el año a partir de 1904, finales de 1904, y queda abierta, vamos a decir, porque ahí pasó a residir el doctor, como muy bien dijiste, Emilio Pensa Berlingeri. Siempre me gusta recordar que Durazno tuvo dos doctores, Emilio Pensa, tío y sobrino. El tío era Pensa Spinelli, ¿no? El tío era Pensa Spinelli y era el italiano, que es el que construyó lo que hoy conocemos como Casa La Cultura. Exacto. Y en otras épocas de Durazno se lo conoció como el Liceo y en otras épocas se lo conoció como el Instituto Magisterial. Estoy haciendo identificación según las franjas etarias de los duraznenses que nos están escuchando. Y increíblemente, su sobrino, que por el padre de Emilio Pensa Berlingeri era un hombre de campo que se dedicó al comercio, a los negocios en la zona de Navarro, ahí está. Oreste Pensa, y entonces le deja la educación de su hijo al hermano, vamos a decir, a Pensa Spinelli. Ahí está. Y Pensa Spinelli lo orienta a este joven con los estudios y lo orienta para la medicina. Y este joven, Pensa Berlingeri, se va para Italia en el mismo barco que iba don Juan Pelufo. Dos amigos de Durazno. Claro, Pelufo de la casa de Uribe. Ahí, claro, dos amigos de Durazno pegado a la sociedad italiana. Se van para Italia. Pensa a estudiar medicina y Pelufo a estudiar dibujo, pintura y arte. Mirá, esa sí que no la tenía. Siempre, esa no la tenía, siempre, es una bajo la manga. Siempre hay algún obsequio para el programa. Qué lindo. Cuando Pensa estudia en la Universidad de Nápoles, que es una de las más prestigiosas de Italia y ni que hablar de Europa, recibe la noticia de que el tío está muy enfermo. Y entonces se viene antes de iniciar la especialización en cirugía, que era lo que él quería hacer. Llega a Durazno en el año 1899, recibido, y se muere el tío en ese año. Entonces, otra cosa muy bonita de esta historia es que hubo como un pase de posta de un Pensa a otro. Del tío al sobrino. Habíamos puesto en el gráfico una familia muy influyente, los Pensa, ¿no? Muy influyente. Bueno, el tío, el líder de la sociedad italiana, impulsor de la sociedad italiana, el impulsor del monumento a Cristóbal Colón. Eran masones ellos, ¿no? El primero. El primero. El primero fue Pensa masón. Spinelli. El segundo, yo no tengo ninguna constancia que haya sido masón. El primero sí, fue un miembro destacado de la logia Perseverancia y Unión, pero además fue un hombre también muy vinculado a todo lo que eran obras de progreso en la Villa San Pedro, a favor de la educación popular, a favor del teatro. Y bueno, la cuestión es que muere Pensa Spinelli y su sobrino está en duda si se queda en Durazno, si vuelve a Italia. Finalmente se queda en Durazno y comienza a desarrollar una gran trayectoria como médico, pero también una gran trayectoria como hombre público. Y se casa. Y para como residencia, en 1904, 1905, manda a construir esta enorme casona
que la hace hacer además, era Pensa Berlinghieri era un hombre muy refinado, muy culto, como buen italiano o como buen descendiente italiano tocaba era músico, tocaba la flauta traversa, y entonces ahí en la casa de Pensa se hacían también pequeños conciertos y recitales. Me han contado eso, No, en el hall, ¿no? O sea, invitaban... Claro, en el gran salón de recibo, que era el que estaba más deteriorado y que ahora se está restaurando. No nos olvidemos que acá estaban también Sagnoli, el viejo Sagnoli, no el Potrillo, no el Potrillo. Los Navata, o sea que había una serie de músicos que se reunían. Pero lo que quería decir es que esa casona fue declarada Monumento Histórico Nacional. Ajá. Esa casona es Monumento Histórico Nacional porque la Comisión de Patrimonio de la Nación consideró que por lo menos a nivel del interior del país es de las casas que se mantiene más originales en su estilo de cuando fue realizada, y está toda hecha con un estilo de Art Nouveau. Eso te iba a preguntar. Primero, ¿por qué, digamos, esta casa que en Montevideo vemos que hay muchas parecidas, o por lo menos yo conozco algunas que son parecidas, y el otro día Mariela Garrido decía que en el documento de Monumento dice Palacio Pensa. Entonces ella lo nombra así, Palacio Pensa. Y yo digo, pero ¿cómo hace en Montevideo? Yo qué sé, en algunas zonas hay, ahí en Mercedes y Convención, por ahí hay un montón de casas que son similares. ¿Qué tiene de especial esta casa? Bueno, lo que tiene es que no es solo el frente. Tú en Montevideo, por ejemplo, muchas veces ves casas que en su exterior están idénticas a cuando fueron creadas, pero el interior ha sido muy modificado. Esta casona... Y ahí yo creo que hay que destacar a la familia Montero Gustá, que es la que termina vendiéndola a la Intendencia. La familia Montero Gustá sintió siempre que tenían en sus manos algo que un poco los excedía en cuanto al valor patrimonial que tenía. Y entonces... tal vez sacrificando hasta su propia comodidad para vivir en esa casa, porque estaba hecha de acuerdo a los gustos del 1900, pero no a los gustos de 1960, 80. Claro. Podían haberla modificado. Pero no le hicieron modificaciones, modificaciones. Entonces, por un lado, el valor que tiene es el valor de su originalidad. Por otro lado, el frente es un frente clásico de finales del siglo XIX, pero el interior está hecha, reitero, de acuerdo a las pautas del Art Nouveau, que era una gran novedad para ese momento, porque el Art Nouveau tuvo su auge en la década de 1890 y principio del 900. Entonces estamos hablando... Algo vanguardista. Claro, estamos hablando de un médico que en el interior del país tenía una mirada hacia el mundo y sobre todo hacia la Europa que él había conocido, tan actualizada, que hizo para su casa una casona con un estilo Art Nouveau que muchas de esas casonas antiguas de Montevideo no lo tienen. O sea, el interior de esas casonas no registran un arte de vanguardia como este. Todo ese gusto, lo que están dando en estos momentos, el gusto por la naturaleza, por las flores, por una... Ve esos movimientos imitando las hojas de las plantas, curvas, todo eso, esa idea de retornar de alguna manera a la felicidad de una naturaleza idílica, que dé sensación de vida placentera, de vida cómoda, que en el medio de la ciudad que se entrara un espacio donde parece que la naturaleza de alguna manera está presente. Los materiales, los mármoles, lo que se encuentra allí, ¿fueron traídos de Europa? Sí, ¿son de acá? Bueno, eso hay que todavía investigarlo un poco y revisar la papelería que también se ha conservado, pero en gran medida, sin lugar a dudas, era de origen europeo. ¿Y los frescos quién los pintó? Bueno, tampoco tenemos certeza de quién los pintó. Hay que tener en cuenta, Fabricio,
que en aquella inmigración italiana de miles y miles de italianos que llegaron a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, venía gente de todas las actividades económicas, y entre ellos venían muchísimos artistas, artistas de gran nivel, que eso quedó reflejado en muchos lugares del país, precisamente en los cementerios con esos monumentos en mármol, maravilloso, que nosotros tenemos algunos, claro, en grandes casonas, en grandes residencias. Lamentablemente, lo hablábamos el otro día con Claudia Frigeiro, mucha casona de Montevideo y también del interior, como luego que fueron hechas con grandes pinturas en su interior, como después el país perdió esa mano de obra calificada, porque esos artistas se fueron muriendo. Claro, y no hubo renovación. Y no dejaron escuela. Lamentablemente muchas veces se tomó la opción de pintarlos arriba. Sí. Ella me contaba precisamente el trabajo que hizo en el Palacio Santos. Bueno, yo te voy a contar una cosa que capaz que no lo sabías. En la restauración que se hizo del patio de la Casa Pensa, en el año 2010, 2008, 2010, sí, por ahí. Sí. Costa. Enrique Costa, el restaurador, encontró con un compañero que no me acuerdo ahora el nombre, sí el sobrenombre, el Bocha, le decían que era el pintor que justamente iba a hacer la parte de los murales y todo eso. En la parte de la glorieta, la pequeña glorieta, donde tomaban el té, que tiene como 2 escaloncitos, rasqueteando la pintura encontró que había un mural detrás, pero estaba tan deteriorado que solamente se veían algunos trazos. Entonces Enrique recurrió a nosotros, que estábamos filmando y demás, que éramos de Durazno obviamente, para preguntarnos si podíamos conseguir alguna foto para ver cómo era ese mural. Bueno, y empezamos por el fotoclub. El fotoclub nos dio todas las fotos que tenía de la casa, no había ninguna de ese mural. Me acuerdo de la parte que preguntaron. Preguntamos en el museo, te preguntamos a ti. Terminamos en la casa de Pilar Abate. Pilar nos trajo 2 álbumes de fotos y empezamos a revisar hasta que en uno, pero parece, no sé, cosa del destino, estaba el mural perfectamente tomado de frente con el doctor Emilio Pensa Berlingeri y su segunda esposa tomando el té, y el mural se ve clarito. Y ahí se pudo sacar. No sabemos los colores exactamente, claro, pero sí sabemos el dibujo, porque era foto blanco y negro. Claro, esos murales formaban parte también de ese Art Nouveau que pretendía dar esa sensación que yo decía recién, de transmitir una serenidad, paz. Convengamos que ese mundo se terminó con la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, claro. O sea, estamos hablando de la Belle Époque. Es un palacio de la Belle Époque, y a la Belle Époque le quedaban 10, 15 años, porque viene la Primera Guerra Mundial y todo ese mundo idílico, placentero, que consideraba que la humanidad había llegado a una altura de paz y de armonía que no se iba a perder, que la ciencia no iba a dar garantías de progreso indefinido. Ese sueño se rompe. Claro. Entonces queda este palacio que a nivel del interior del país yo no conozco otro con esas características, puede haberlo, y la Comisión de Patrimonio, reitero, en más de una oportunidad ha señalado ese valor que tiene esa casona, por ese rasgo de originalidad y por una personalidad como la de Pensa, que también en el Recreo Pensa puso su marca, su sello, su impronta de ser un hombre muy culto, y donde podríamos decir invirtió que una fortuna en eso, ¿verdad? Era como un filántropo él, ¿no? Bueno, en su ejercicio de la medicina fue considerado un filántropo, porque yo llegué a... Él fallece en el año que yo nací, mira, en el 60, porque él tuvo un desengaño político en Durazno, que no logró los votos que él pensaba, y él decidió en el año 1943 irse para Guichón. Ah, mira. Y se fue varios años para Guichón, hasta que después regresa para morir en Durazno. Pero una cosa muy linda de la cual fue testigo esa casa
es que en ese año 43, cuando él decide irse, buena parte del pueblo de Durazno se va y se hace un gran acto público frente a la casa Mira. para decirle, doctor, no se vaya. ¿En serio? Mirá, Doctor, no se vaya. Y entre los que hablaron, estuvieron nada Caso más y único. nada menos que Miguel Cerrubino y el doctor Eduardo Caleri. que le pedían que no se fuera. Dos personalidades enormes Sí, 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 también de Durazno. Claro. Bueno, el doctor decidió irse, pero fíjate que a él se le pone el nombre a la calle en vida. O sea que él vivió muchísimos años en esa casa y cuando tenía que dar la dirección de su casa tenía que decir, ¿dónde vive usted, Claro. doctor Pensa? Sí, pero el nombre de la calle Claro. donde... Sí, doctor Pensa, y era él.